Hola, mi nombre es Alberto García y voy a mostrarles todos los detalles para una buena instalación del sistema de puertas plegables Wingline L con un dispositivo de apertura Push to Move. La versión de Wingline L que vamos a instalar el día de hoy es la versión más ligera y acepta puertas de hasta 5 kilos por cada hoja. Voy a instalar una puerta con 2 hojas que se van a plegar hacia la derecha esta vez, y cada puerta no debe rebasar 5 kilos, cada hoja no debe rebasar 5 kilos y también deben de estar proporcionadas. Ahora tengo un mueble y en altura tengo aproximadamente 50 centímetros y en ancho tengo 90 centímetros. La construcción del mueble es un mueble regular, puede estar hecho con 16 o con 19 milímetros de espesor. De fondo debe tener mínimo 250 milímetros o 25 centímetros y debe tener un soporte para que no se haga una curva en el techo del mueble, porque la rodadura del sistema es superior. Este soporte debe darnos 6 centímetros libres, debe estar remetido 6 centímetros mínimo. Esas son las características que debe tener el mueble para el buen funcionamiento del sistema. Estos son los rieles inferior y superior. Tienen de longitud 1 metro con 20 centímetros y vienen en un juego junto con estas plantillas para poder instalarlos y la tornillería. En otro juego con un código diferente vamos a encontrar las carretillas, la carretilla inferior, la carretilla superior, 2 topes, 2 plantillas, 4 bisagras, sus contras y la tornillería. Existe la versión para cuando las puertas van a abrir a la derecha o para cuando las puertas van a abrir a la izquierda. Con otro código se debe pedir un juego más del brazo, que es el que va a arrastrar las puertas. Es importante saber si las puertas arrastrarán hacia la izquierda o hacia la derecha. Existen las dos versiones y cada juego contiene el brazo, una plantilla para colocarlo, una placa de sujeción, el push, sus placas y la tornillería. Existe la versión de fuerza alta o fuerza ligera, y esto depende de los kilos que pesen nuestras puertas. En nuestro caso vamos a utilizar uno de fuerza ligera. Vamos a necesitar también bisagras para colgar la puerta al gabinete, y es importante que sean de 110 grados primero, y también que sean la versión que no tiene muelle, o sea, una bisagra loca. Opcionalmente podemos ponerle sus tapas decorativas para darle una mejor apariencia a la bisagra, y vamos a necesitar también sus bases. Lo primero que voy a hacer para instalar el sistema es buscar el centro exacto del gabinete en cuanto al ancho, porque necesito buscar la ubicación primero de mi push y ese debe estar al centro. Este puede estar arriba con un listón que tenga 5 centímetros de fondo y debe ser de 19 milímetros de espesor en el caso que lo quiera arriba, pero también puede estar en un entrepaño completo si lo queremos en medio, o puede estar incluso hasta la parte de abajo, pero aquí tendríamos que poner un piso tal vez completo de 19 milímetros. Deben ser 19 milímetros porque es lo mínimo que necesita esta pieza, que es el push, para poder instalarse. En mi caso, yo elegí ponerlo arriba, entonces voy a colocar el listón aquí arriba y debe de estar remetido en cuanto al canto frontal 13 milímetros hacia adentro. Y una vez que se haya encontrado el centro del gabinete completo, habrá que calcular
32 milímetros a la derecha y 32 milímetros a la izquierda. La distancia entre un pivote y otro es de 64 milímetros y el diámetro de las perforaciones debe de ser a 12 milímetros con una profundidad de 45 milímetros y ahí quedaría perfecto. Quedó listo. Ya tengo instalado el push, respetando los 13 milímetros de listón remetido en cuanto al canto. Este push, como mis puertas que elegí van a abrir hacia la derecha, entonces este push debe estar del lado derecho. Si mis puertas abrieran hacia la izquierda, solamente lo tengo que invertir. Esto es simétrico, no hay que hacer nuevas perforaciones. Vamos a colocar ahora las bases de la bisagra y necesito calcular desde el interior del gabinete 111 milímetros y medio para llegar al centro de la base. Ahí habría que hacer dos perforaciones de 5 milímetros y después colocar la base. Y en la parte de abajo, para colocar la base de la bisagra, debo de medir 90.5 milímetros hacia el centro de la base. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el riel inferior. En esta versión que es para puertas tan pequeñas, este riel inferior es opcional, no lo necesita, el sistema corre muy bien si no se pone el riel. Si se desea colocar, para eso tenemos estas plantillas que incluyen el juego y estas se deben colocar aquí. Son dos piezas que tiene el juego y esto nos va a dar la distancia exacta porque lo va a escuadrar. Y ahí haciendo escuadra, ahí podemos atornillar. Ahora vamos a poner el riel superior y para eso nos va a servir esta misma plantilla que utilizamos para el inferior. Necesitamos desprender esta pieza y ponerla en la parte de arriba. Y ponerla aquí, en el número 2. Y ahora ya está lista para poder colocar el riel superior. Una vez que ya la ensamblamos, hay que colocarla en esta parte del riel. Así. Y por el otro lado hay que colocar la otra. Ahora vamos a colocar el riel. Y estas piezas son las que van a escuadrar la posición correcta del riel. Para confirmarlo, del canto del gabinete hacia los tornillos debemos tener 30.5 milímetros. Para colocar las bisagras que unen las dos puertas, nos vamos a ayudar de esta plantilla. Y esta plantilla nos sirve para hacer las perforaciones de las bisagras y también para determinar la fuga que queremos que quede entre puerta y puerta. Y para esto están estas paletas que tienen pegadas la misma plantilla y podemos tener una fuga de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros o 7 milímetros. Cuando hayamos decidido cuál es la distancia de fuga que queremos, tenemos que desprender esa pieza y meterla en la parte de atrás en estas dos perforaciones. Decidí una fuga de 3 milímetros, entonces esto me va a dar la separación entre puerta y puerta y ahí ya puedo marcar mis perforaciones. Listo, tengo ya colocadas las bisagras. Se debe tomar en cuenta que la bisagra la componen dos partes. La parte plástica es la que se coloca del lado de la puerta que lleva las bisagras bidimensionales que van sujetas al mueble.
Calculando la medida donde había puesto previamente mi base, puedo calcular la medida de la cazoleta de mi bisagra bidimensional. En la línea de perforaciones donde puse mi base, utilizando el sistema 32 milímetros abajo de la perforación de la base, debo de hacer una perforación a 5 milímetros y 32 milímetros más debo de hacer otra con 5 milímetros. Esto me va a permitir colocar el brazo y en esas dos perforaciones debo de insertar estas dos marcas, estos dos pernos. Para colocar esta placa, que es la que va a sostener al brazo y le va a dar el viaje al brazo, me voy a ayudar de esta plantilla. Se debe descuadrar en la puerta y estos 4 tornillos que están de este lado me van a dar la posición exacta para poder hacer las perforaciones. Se debe descuadrar en la puerta esta plantilla plástica y este brazo debe de caer en este escalón y debe quedar en el centro. Ahí me da las distancias perfectas. Ahí ya puedo perforar con una broca de 5 milímetros. Antes de atornillar la placa, debo de poner esta pieza, este capuchón decorativo para el brazo. Y ahora sí, puedo atornillar la placa. Para calcular la perforación que necesita la carretilla superior, aquí estoy calculando el techo. El techo no es tan relevante cuanto es lo que tiene de espesor, pero la medida interior del gabinete entonces sería esta línea, y estos 19, con estos 19 estoy representando el peinazo o el listón donde pusimos el push, y a partir de ese listón hacia abajo, para llegar al centro de la cazoleta necesitamos 47.5 milímetros. El diámetro de la cazoleta es de 35, como una bisagra bidimensional, pero estos dos tornillos van en otra posición, van arriba, entonces estos dos tornillos son directos. Y en esta distancia que llamamos distancia C, que es entre el canto y donde comienza la cazoleta, debe haber 5 milímetros. Para calcular la distancia donde debemos hacer la perforación de la cazoleta de la carretilla inferior, nuestra referencia va a ser nuestro piso. Este es el piso, aquí lo traté de replicar con estas líneas. Y el centro de la cazoleta, si nuestra cazoleta va por encima del piso, si la carretilla va a correr y decidimos poner el riel por encima del piso, necesitamos calcular 26 milímetros y medio hacia arriba, y ese va a ser nuestro centro de la cazoleta. Si decidimos poner la carretilla por debajo del piso, entonces tendríamos que este zócalo tendríamos que remeterlo 40 milímetros y hacer lo mismo después del piso, marcar 26 milímetros y medio, y ese sería nuestro centro de la cazoleta. La cazoleta debe ser de 35 milímetros en cualquiera de los dos casos de diámetro, y esta distancia que llamamos distancia C, donde comienza la cazoleta y el canto lateral, debe de ser de 5 milímetros en los dos casos. Si hayamos decidido el zócalo o poner la carretilla por debajo del zócalo, tendremos que también tener en cuenta que debemos tener una distancia libre después del piso de puerta de mínimo 55 milímetros. Debemos tener muy en cuenta que si ya hicimos la perforación de cazoleta de 35 milímetros, estas perforaciones que se deben hacer para meter los tornillos no son igual que las bisagras bidimensionales. Estos están en una posición al frente de la cazoleta y tienen 27 milímetros entre uno y otro. Se recomiendan poner tornillos directos en cualquiera de los dos casos, en la cazoleta para la carretilla inferior
tanto en la superior, es lo mismo. Recordarles también que esta guía, este riel con esta carretilla, que es toda la guía inferior, en el tamaño de puerta y peso de puerta que estamos haciendo ahora, es opcional. Ahora vamos a unir las puertas y solamente tenemos que dejar caer la contra en el perno de la parte plástica. Cuando cerremos las puertas van a llegar ahí en el centro y se van a encontrar con el push. Por la parte de atrás de las puertas necesitamos atornillar esta placa que va a pegar aquí con el imán y detenga las puertas, las mantenga cerradas, y en la otra puerta para que pueda aventar. Cuando nosotros presionemos aquí, lo que va a pasar es que va a aventar la puerta, y para eso necesitamos atornillarlos. Hay que tener en cuenta que tenemos 19 milímetros de espesor y que, tomando en cuenta el centro del push, debemos de hacer la perforación, colocarlo a 32 milímetros acá, llegaríamos al centro, y 32 milímetros hacia acá, llegaríamos también al centro del imán. Listo, tengo las placas ya instaladas. Vamos ahora a montar la carretilla superior y poner el seguro. Lo siguiente es colocar esta goma, que es su tope. Regularmente vienen un poco más largas, hay que cortar un pedazo. Y ahí está. Vamos ahora a montar la carretilla inferior. Solamente se debe dejar caer sobre el perfil y poner el seguro. Esto en el caso de que se haya decidido colocar la guía inferior. Ahora vamos a ver los ajustes que tiene el sistema ya colocado. Y si aflojamos este tornillo, vamos a permitir que el brazo de la cazoleta salga o entre. Esto nos da un ajuste de 2 a 3 milímetros para poder acercar o separar la puerta en esta distancia. Y por la parte de abajo tenemos otro tornillo que nos da la altura. Tenemos 3 milímetros para poder subir o bajar la puerta. En la guía inferior tenemos también este tornillo de ajuste que nos va a dar los mismos 3 milímetros. Si lo aflojamos, vamos a poder separar la puerta o acercarla. A la llegada de la puerta en el push también tenemos un ajuste. Debemos girarlo hacia la derecha para meter un poco el push y girarlo hacia la izquierda para sacarlo un poco. Tenemos 2 milímetros. Y en el caso del imán también podemos girarlo a la derecha o a la izquierda para poder ajustar también con la placa que llega y pega. Y así de fácil es como se instala un sistema para puertas plegables Wingline L en su versión para 5 kilos por cada hoja.